Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otro programa de El Portal, programa número 29. Estamos ya llegando a los 30 programas. Impresionante número. eh, Enorme, enorme para mí. Bueno, muchas gracias por el pase y la presentación a Claudio. Eh, Saludos a los que están desde Instagram también. Que bueno, acá estoy probando un poco otra cámara, así que para otro ángulo, a ver cómo se ve, a ver cómo funciona. Todo esto para tratar de que llegue mejor, de que llegue más, de que sea más accesible. Bueno, les mando un saludo a todos, bueno, a los que se quedan para el programa, váyanme saludando, así sé quiénes están, que bueno, me encanta ver siempre ese grupo de personas que bueno, de a poco los voy conociendo también, en base a sus comentarios, a sus preguntas. Como siempre les digo, enriquece muchísimo todo eso, lo que uno está pensando, los temas los temas que pensamos que siempre tienen que ver con, bueno, cómo llegar y cómo buscar desde otro lugar, a veces entender estas cosas que nos pasan. Hoy van a ver en el tema que vamos a tratar, que tiene que ver con los conflictos internos por los que pasamos, para entender un poco esas cuestiones, esos nombres que andan por ahí dando vueltas de la psicología. Algunos los conocerán más, otros los conocerán menos, pero bueno, siempre tratando de entender por qué eso, cómo nos ayuda a entender lo que nos pasa, justamente, que es tan importante. Bueno, hola Estela Maris, hola Giovanna, desde Uruguay, bueno, un gran saludo para Uruguay. Hola Luis Bru, ¿cómo te va? Hola Silvia, Cari, Cristina. Bueno, me encanta. Bueno, hoy les voy a... Ahí está, bueno, ahí aparece en pantalla un poco el tema de hoy, que es sobre las luchas internas, así que les voy a ir contando y bueno, creo que nada, uno se va a poder relacionar, porque, a ver, una de las cosas que pasa, uno de los descubrimientos importantes, si se quiere, de la psicología, o más bien, primero la pregunta, ¿no? Hola Angélica. Es, digamos, siempre ¿por qué? ¿Por qué tenemos tantos problemas? ¿Por qué sufrimos así? ¿Por qué es tan difícil el hecho de, bueno, de afrontar las situaciones que nos pasan y por qué se complican tanto, ¿no? Porque a veces, y esto por ahí lo vemos, y ustedes lo pueden ver quizás con otras personas, ¿no? Vieron que cuando uno ve una persona que conoce y que quiere y que te preocupás por esa persona, y a veces te cuenta, ¿no? Te cuenta su problema, te cuenta lo que le está pasando, y uno de afuera dice, pero ¿por qué no hace esto, no? ¿Por qué no decide? ¿Por qué no termina no sé, de dejar ese trabajo que no le gusta, o de separarse de la pareja con la que está mal, o de, no sé, buscar, ponerse a estudiar algo, o ponerse a hacer eso para lo que tiene capacidad? Y de afuera vemos esas cosas, esas situaciones, y nos frustra mucho, ¿no? Porque vemos al otro y decimos, ¿qué le pasa? Que no reacciona, ¿no? Que no ve. A veces la solución parece estar ahí y ser evidente. Pero eso, claro, es desde afuera. ¿Por qué? Porque nosotros lo que no tenemos, cuando miramos algo, hola Fernanda, ¿cómo estás? Que me saluda ahí, todos los que están en Instagram. Hola Susana, desde Rosario, hola Alejandra, la Norma, bueno, veo nombres nuevos. Las invito a que se queden, a que me hagan sus preguntas y sus comentarios de todo lo que van escuchando y también lo que quieran saber de lo que vamos comentando. Hoy vamos a hablar de un tema que puede parecer un poco complicado, pero creo que se va a entender porque, bueno, tiene sus aplicaciones muy prácticas. Entonces nosotros cuando vemos a alguien de afuera pensamos eso, ¿no? Pero claro, no estamos viviendo lo que le pasa a esa persona con toda esa situación, ¿no? No estamos adentro como para poder decir, bueno, a ver, ¿por qué es tan difícil, por ejemplo, tomar decisiones, resolver eso que pasa? Y bueno, un poco
la pregunta, los que están en Instagram, los que me siguen en Instagram, pueden ver ahí que hice una publicación donde expliqué esto, digamos, de forma bastante extensa. Es la pregunta si conocen cuál es la diferencia entre un problema y un conflicto. Los que están ahí, contéstenme si saben. ¿Cuál es la diferencia entre un problema y un conflicto? Porque no es lo mismo, ¿no? En la vida estamos llenos de problemas donde, claro, nos pasan un montón de cosas, ¿no? Entonces un problema puede ser, se me rompió algo de la casa y bueno, sin eso no puedo cocinar y lo tengo que reponer. O llegué tarde al trabajo porque no funcionaba el colectivo o porque le pasó algo a mi auto. O, no sé, quiero ahora irme de vacaciones y bueno, no encuentro un lugar que me sea, que no sé, que me termine de gustar. Bueno, o me peleé con alguien, puede ser también, ¿no? Estamos llenos de... Bueno, ahí dice Sara, el conflicto lo hacemos nosotros. Bueno, algo de eso es, algo de eso es. Ahí lo voy a ir explicando, pero sí, está bastante cerca. A ver, Fernanda dice, estoy resacado. ¿Cómo hago para no amargarme? Tan delicado tener un hijo para sufrir si no se cuida en el embarazo. Y ahora le descubren esto al bebé. ¿Me podés explicar un poquito más? No termino de entender con el comentario. Si me explicas un poco más, te respondo mejor. Bueno, mientras voy explicando este tema. Exacto, tenemos problemas. Y el problema, uno tiene que encontrar una solución, ¿no? Ahí está, dice Sara, el problema es ver algo afuera que nos cuesta modificar dentro nuestro. Bueno, puede ser, pero eso también podría ser el conflicto, porque el problema, digo, es una situación que algo hay que resolver, algo hay que cambiar, hay que encontrar una solución. Y la solución puede ser esto, ¿no? Viene alguien de afuera, exacto, Silvia. El problema es algo de afuera, el conflicto es con nosotros. Viene alguien de afuera y nos dice, mirá, se te rompió el auto, mirá, yo conozco este taller acá que cobra barato y te lo hacen, te trabajan bien. Bueno, listo, vas. A ver cuándo tengo la plata, voy y resuelvo el problema. Obviamente eso en la vida nos complica, nos desgasta, nos cuesta cuando se acumulan los problemas y es por ejemplo, es una de las razones por las que se sufre estrés. De repente muchos problemas de trabajo, de casa, de pareja. Bueno, ahora, el conflicto es algo interno. El conflicto es algo, como bien dicen, es algo que está pasando y que lo que pasa, por lo que yo no puedo tomar la decisión, es porque hay partes mías, partes interiores mías, digamos, que no se terminan de poner de acuerdo, ¿no? Entonces, claro, no avanzo porque adentro no resolví qué tengo que hacer, ¿no? Y eso es un poco una de las cosas que fue descubriendo el psicoanálisis, por lo que, digamos, fue revolucionario en su momento, porque lo que se ve de las personas y lo que podemos ver nosotros es el síntoma, ¿no? Que es el resultado de que algo nos está pasando. Entonces, por ejemplo, viene una persona, hola María Isabel, ¿cómo estás? Viene una persona, un amigo, o viene alguien a una consulta y te dice, yo estoy con mucha ansiedad. Estoy ansiosa, no sé, no me quedo tranquila, no paro, no duermo bien, no como o como poco o como mucho, digamos, esos son síntomas, ¿no? Eso es algo que no está funcionando bien y que, claro, uno se preocupa por el síntoma, ¿no? Porque dice, bueno, esto no me gusta que me esté pasando, es molesto, antes no estaba así y quiero solucionarlo ya si es posible. Bien, claro, pero eso no nos dice mucho, porque a veces uno le pregunta a la persona, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué estás ansioso, ansiosa? ¿O por qué estás triste? Y muchas veces no se sabe. La persona no lo sabe. Dice, la verdad que no sé.
no sé, me siento así, hace un tiempo que me siento así y no lo entiendo. Y entonces, claro, como no sabes cuál es el origen de tu problema, claro, nunca lo vas a poder resolver, ¿no? Obviamente también esto puede ser por el lado del cuerpo, ¿no? Que se trabaja tanto desde las disciplinas mente-cuerpo, ¿no? ¿Qué me pasa? Y me está doliendo más algo, me apareció este problema de salud y también no lo quiero tener, no sé qué pasó. Bueno, uno de los trucos, digamos, de la psicología es preguntar cuándo empezó este tema. ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo empezó ese nivel de ansiedad? Esos problemas para dormir, esa sensación de tristeza o depresión. Bueno, cuando uno puede empezar a pensar eso, porque después ahora vamos a ver un poco por qué, pero la conciencia de uno es limitada, ¿no? Nos damos cuenta de ciertas cosas, por eso hablamos siempre de que la salud es ampliar la conciencia, ¿no? Cuanto más nos podemos dar cuenta, por ejemplo, de dónde viene lo que nos está pasando, con qué está relacionado, bueno, muchas más posibilidades vamos a tener de sanar eso y de no estarlo padeciendo. Entonces, vamos a pensar, bueno, ¿qué pasó en ese momento? Y entonces, estoy así desde hace 8 meses. ¿Y qué pasó hace 8 meses? Y en esa época murió mi papá. O en esa época tuvimos un gran problema de pareja. O en esa época, no sé, tuve esta situación en el trabajo que me desató, digamos, desde ahí no la estoy pasando bien. La persona por ahí no se daba cuenta de que eso había empezado en ese momento, porque lo único que vio es, me empezó a, empiezo a tener estas manifestaciones y, bueno, simplemente lo que sé es que esto es diferente, ¿no? Hay algo diferente, pero no sé cuándo. Entonces, bueno, empezar a pensar qué pasó nos acerca a entender cuál puede ser el conflicto, ¿no? ¿Qué pasó en cierto momento que nos disparó algo, ¿no? Y ahí es importante entender algo que fue como también uno de los descubrimientos para, digamos, lo que es la psicología occidental, si bien se sabía que hay un inconsciente porque las tradiciones espirituales profundas lo tratan, es el descubrimiento de lo inconsciente. ¿De qué quiere decir esto? Que hay cosas de las que soy consciente y hay toda una parte que ahí, Mateo, si querés, si podés poner la primera imagen, eh, simplemente para tener esa referencia, después yo voy a un ratito y la sacamos y después la voy a volver a comentar. Bueno, ahí está, la muestro para los que están en Instagram para que la puedan ver también. Es un iceberg, ahí lo voy a ir explicando, que muestra que lo que está afuera, lo que está en la conciencia, es una pequeña parte de todo lo que nos pasa, ¿no? Entonces, bueno, que eso es un poco lo que dijo Freud, ¿no? Que fue, digamos, el creador del psicoanálisis y el que empezó a investigar todo desde este lugar, que lo que se dio cuenta es que, bueno, hay una parte consciente y hay toda una parte inconsciente donde pasan un montón de otras cosas, ¿no? Entonces, claro, el detonante, como dice Aikari, el detonante es algo que nos trae eso que ya estaba a la atención del presente, ¿no? Y entonces por eso es que el síntoma es una oportunidad para cambiar algo, porque el conflicto ya estaba. Si es un problema, nos cuesta más, nos cuesta menos, pero lo solucionamos. En cambio, el conflicto nos está mostrando algo que en algún momento ya se hace demasiado fuerte y se está mostrando de esa manera, por medio del síntoma, y ahí es donde tenemos que prestarle atención. Bueno, ese esquema muestra que tenemos 3 partes fundamentales, que ahora las voy a explicar un poco porque sirve mucho entender, según la teoría de Freud, obviamente, que son el yo, que es el ego, el famoso ego del que tanto se habla, y el super yo. Bueno, ya está, Mateo, si querés sacarla, así seguimos charlando. Muchas gracias. Bueno, ¿qué es lo que descubre Freud en eso? El ello es toda esta parte instintiva, ¿no? Él va a decir como la parte animal que tenemos, que lo que trae es, bueno,
todas digamos, esas necesidades tan básicas, ¿no? De sentir placer, de lo sexual, de agresividad, porque si uno piensa cómo está caracterizada, ¿no? Hola Brian, ¿cómo estás? Si uno piensa esa parte que la llama parte animal, digamos, no estamos hablando acá de la sabiduría que tienen los animales, que están mucho más conectados con lo que pueden, con lo que no pueden, con su ambiente, sino con esa parte de, bueno, quiero algo y, bueno, simplemente lo quiero, deseo algo, ¿no? El deseo tiene mucho que ver con ese ello. Yo deseo comer algo que me da placer y listo, no hay nada más. Yo deseo una persona que me atrae sexualmente y eso me pasa. Ahora, ¿qué pasa? ¿No? En la cultura, obviamente, la cultura le empieza a tener miedo a estas partes, ¿no? A esta parte nuestra que, claro, es puro impulso, ¿no? Imagínense si yo me enojo con alguien, porque, por ejemplo, la parte animal es territorial, ¿no? Entonces, eh, históricamente, ¿no? Digamos, el desarrollo de la especie, bueno, alguien se ponía en mi territorio, que yo tengo ahí donde tengo mi comida, donde, bueno, yo lo quiero sacar. Y lo voy a querer sacar porque estoy cuidando lo mío. Eso es instintivo, ¿no? Porque es un instinto de supervivencia, porque si se lleva mi comida me muero. Ahora, cuando nosotros estamos en la vida, en la cultura, eso se vuelve, por ejemplo, la competencia por un lugar de trabajo. Tenemos un jefe y el jefe tiene que decidir a ver a quién le va a dar tal lugar o quién es su persona de confianza. Bueno, y sentimos una competencia con el otro, ¿no? Porque estamos compitiendo por un lugar que nos da ciertos beneficios, que nos trae cierta comodidad o lograr o cumplir ciertas cosas a partir de eso. Entonces, claro, ¿cuál sería el impulso de eso? Bueno, ahí tengo un compañero de trabajo que está mostrándose mucho con el jefe. Bueno, yo tengo ganas de empujarlo por la escalera y que no me compita más, porque el animal, si vemos las situaciones entre animales, no dan vueltas en ese sentido, ¿no? Se miden por un territorio y el más fuerte se lo queda. Digamos, no hay mucha vuelta. Bueno, tenemos esa parte, ¿no? Entonces, claro, obviamente la cultura le tiene miedo a estas cosas de las personas individuales, ¿no? Entonces esto se ve cuando con los padres, con los padres y los hijos que le tienen que decir todo el tiempo, bueno, esto no se hace, para comer hay que esperar, esto no lo toques. O sea, todos esos deseos que van a querer hacer cosas simplemente porque quiere, bueno, se va con el tiempo poniendo límites, ¿no? Y por eso esta cuestión de, no sé, me enojo, te pongo un castigo, te reto, todas esas cosas que tienen que ver con qué, con decir, bueno, tenés que aprender a poner un límite a eso impulsivo que solamente quiere cosas, ¿no? Y que no le importa nada. Ahora, por ejemplo, podemos pensar que existen personas que más allá de estos límites en la vida son muy impulsivas. Sí, ¿no es cierto? Hay personas que las vemos y decimos, bueno, se enoja con alguien y va, le grita, le pega, no le importa nada. O le gusta comer algo y va, se lo come, no le importa nada tampoco ni que los demás lo juzguen, ni su salud. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Porque después, ahí, con los límites, con estos retos, con estas cosas que uno le empieza a decir no se puede a los chicos, no se puede, esto te hace mal, esto no porque me enojo, le va diciendo acá tiene que haber un límite. Y primero el límite, como contamos, por ejemplo, cuando hablamos de los padres y demás, el límite primero viene en yo no quiero que se enoje conmigo mi papá, mi mamá. Quiero igual comerme todo lo que hay en la heladera, pero como se enojan y no quiero que se enojen y no quiero que no estén afectuosos conmigo, empiezo a incorporar ese límite, ¿no? Que es decir, bueno, yo mismo me empiezo a poder contener, yo mismo, y eso es lo que uno busca con un chico, que en algún momento
empieza a poder decir, bueno, no agarro esto porque me van a retar. No toco tal cosa porque es peligroso, porque la otra vez me electrocuté con esto y entonces ya le empecé a tener miedo. Bueno, esa parte es la que Freud le va a llamar el super yo. Que super porque está por encima, ¿no? Es porque es esa parte que empieza a mirarnos desde arriba y a decirnos esto está mal, esto no se hace. Entonces después, cuando nosotros estamos en una situación social, por ejemplo, y pasa esto, imagínense de nuevo este ejemplo del compañero que compite en el trabajo, ¿no? Y entonces uno dice, qué bronca le tengo, o sea, no soporto que se muestre, que quiera siempre figurar, pero el super yo te dice, bueno, pero cuidado, porque no sé, en medio de la reunión no le podés insultar, o en medio de la reunión no te puedes ir encima a pegarle. ¿Por qué? Porque se incorporó todo esto que, claro, malestar en la cultura, exactamente. Todo esto se incorporó y uno, en algún momento eso pasa a ser una parte de uno, que es la que te dice todo el tiempo lo que en la cultura no les gusta, lo que no está bien visto, por lo que te van a juzgar, cuáles son los límites. Entonces eso es lo que después se convierte en la moral. Después voy a ir un poco explicando por qué por qué hablar de todo este esquema, ¿no? ¿Dónde aparece ahí el conflicto? Entonces también tenemos, para empezar a imaginar, hay personas que se puede decir que tienen un super yo muy fuerte. ¿Por qué? Porque esto también se vuelve la crítica hacia uno mismo, ¿no? Cuando nosotros veíamos de los padres, de los maestros, de la afuera, de la televisión, escuchábamos todo lo que está mal, todo lo que te da, si haces eso sos malo, si haces eso sos, no sé, sos una mala persona, sos alguien del que hay que alejarse, bueno, uno empieza a incorporar, cuidado, eso no lo tengo que hacer. Entonces, claro, eso también es el juicio sobre uno mismo. Es el juicio que después, a la hora de hacer algo, entonces yo voy y hago mi trabajo, ¿no? Entonces soy, no sé, arquitecto. Y a la hora de hice un edificio, después ese super yo, quedó incorporado en uno. Entonces, uno mismo es el peor juez. Y esto lo podemos ver mucho seguramente en nuestras situaciones, que muchas veces nosotros mismos somos nuestro peor juez, somos el que más duro nos juzgamos, o sea, no estamos conformes con lo que hacemos, nos criticamos, nos decimos, no, porque esto no lo haces bien, o nos buscamos siempre las cualidades negativas, y muchas veces incluso nos cuesta mucho ver las cualidades positivas. Hola Fernanda, ¿cómo estás, compañera de Quinta Dimensión acá? Bueno, un gusto que estés acá participando. Comentame lo que te vaya pareciendo, por favor, un honor. Cuando incorporamos esto en nosotros mismos, después nos cuesta mucho hacer las cosas. ¿Por qué? Porque cuando vamos a hacer algo, si nos sentimos que no lo vamos a hacer bien, si este juez interno nos está diciendo que no, mira, lo vas a hacer mal, mira que, no sé, y a veces ese juez interno, ese super yo, nos empieza a repetir esa frase que escuchábamos. Entonces, obviamente, si teníamos un papá, una mamá, o después también los compañeros o algún profesor que nos decía, vos para esto no servís, o sos tonto, o sos gordo, o sos petizo, o sos... Todo eso lo empezamos a incorporar y es una parte nuestra, ¿no? Y ahí, por ejemplo, podemos empezar a entender un conflicto, ¿no? Cuando decimos a alguien, no sé, estudió algo y se tiene que mandar y animar a hacerlo. ¿Por qué no lo hace? Bueno, muchas veces es por el miedo a la crítica, pero no tanto ya a la crítica de afuera, porque a veces los demás te dicen, no, pero si sos bueno, si me gusta lo que haces. Pero si uno tiene muy fuerte este super yo, por más que te lo digan, seguís vos pensando que no y cuesta mucho que te creas realmente que haces algo bien. Entonces no te mandás. Entonces, por ejemplo, ahí podemos tener un conflicto.
terminé algo, quiero hacerlo, eso me podría dar un beneficio, pero ¿por qué no lo hago? Y porque tengo tan fuerte mi autocrítica, que en realidad no, es más juicio, porque la autocrítica es algo sano en sí, es tan fuerte el juicio que tengo que no me animo a hacerlo, que me frena porque me da terror esa situación de exposición, de mandarme a hacer algo donde yo mismo me voy a decir, no, ves que lo hice mal, ves que no sirvo, ves para qué, por qué no me quedé donde estaba. A ver, voy a leer un poco unas preguntas que están haciendo, muy buenas. Bueno, gracias María Emilia. Hola, dice Clau, estoy pasando por esto, muchas luchas internas, hago meditación y escucho la voz de mi conciencia. Anoto todo lo que quiero saber y la verdad siento que me vuela la mente. ¿Cómo lo manejo? Clau dice meditación, perfecto, pero no encuentro calma. ¿Por qué? Bueno, después dice Karina soltando a nuestros padres. Bueno, de alguna manera sí. Claro, por eso uno tiene que ver cuál es ese conflicto interno que está generando ansiedad. La ansiedad, se dice, es una sensación, por ejemplo, digamos, la ansiedad, digo la ansiedad porque generalmente es lo que viene con esta mente que no para y piensa. En general, ahí lo que tenemos que pensar, bueno, si paramos, si nos quedamos tranquilos, ¿qué nos viene a la cabeza? ¿Qué nos empieza a pasar si nos quedamos en ese, si logramos tener esa calma, si paramos tanto de hacer, de movernos, de llenarnos de estímulos? En general, por eso a veces la meditación es tan difícil, cuando uno se genera ese espacio de calma y de parar, lo que empezás a ver es eso que no querías que te aparezca, ¿no? Y de repente empiezan a aparecer recuerdos, por ejemplo, o empiezan a aparecer, pensé en tal persona con la que estoy distanciado y no sé qué hacer. Bueno, ahí aparece un conflicto. O me aparece que estoy disconforme con esto, con mi pareja o con una situación de mi pareja y no sé qué hacer con eso. En general, nos aparece ese conflicto en el que no sabemos cómo resolverlo. Entonces, a veces generar esa calma, generar ese tiempo, eh, anotarse, como decís, anotarse qué quiero, qué me está pasando, es para generar esa conciencia, justamente, ¿no? Es para ayudar a que todo esto que es inconsciente se nos haga más claro, qué es lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, bueno, me aparece la pareja, me aparece, no sé, el enojo que tengo con mi pareja. Y en la pareja hay muchos conflictos que están ahí, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo quiero estar con esa persona porque me da un montón de cosas, pero si le planteo algo, si exijo más, por ejemplo, muchas veces puede pasar que uno dice, bueno, pero si yo le exijo más, se va a ir, ¿no? Siempre tenemos este miedo dando vueltas. Tenemos una relación con alguien y a veces nos da lo que queremos y a veces no. Sería un poco esa parte del ello que queremos. Queremos cariño, queremos contacto físico, queremos acompañamiento, queremos un montón de cosas que las necesitamos. Pero si exigimos eso, si vamos con esa persona y le decimos, bueno, tenemos que hablar, ¿no? El terrorífico tenemos que hablar de la pareja. Me está pasando que te siento distante, me está pasando que me parece que estás como mucho en lo tuyo y no me prestas atención, o hay mucho enojo y nos peleamos mucho. Bueno, ahí está el miedo a qué va a surgir de esa conversación. ¿Será que el otro te va a decir, sí, la verdad es que no, yo tampoco estoy contento? Y entonces se pone en riesgo algo que tiene más que ver con el yo, que ahora lo voy a contar un poco la parte del yo, el ego, se pone en riesgo algo. Entonces, uno ahí, cuando podemos poner sobre la mesa ese conflicto, decimos, bueno, ¿qué hacemos? A ver, mi deseo de estar mejor, mi deseo de tener estas cosas, pesa más que el miedo a lo que pueda salir de esta conversación, a lo que pueda escuchar del otro. Mi juicio que me dice que tanto valgo hace que yo me sienta merecedor de que esa persona con la que estoy, por ejemplo, tenga ganas realmente de cambiar cosas por estar conmigo.
Entonces eso es un conflicto, porque yo tengo que decidir, y a veces tengo que decidir, como hablamos muchas veces en los programas, tengo que decidir si voy a valorar lo que estoy necesitando, lo que quiero vivir. Por ejemplo, no estoy sintiendo alegría, no estoy sintiendo, la relación sexual no está fluyendo, no estoy sintiendo cariño. Bueno, eso le voy a dar más peso que el miedo de decir, bueno, estás con esta persona y mejor quédate con esta persona porque otra no te va a dar bola. Entonces eso es un conflicto. Cuando no somos conscientes de que eso nos está pasando, y esa misma situación se puede llevar a muchísimas otras, ¿no? Cuando no somos conscientes de que eso es lo que nos está pasando, lo que sentimos es eso, ansiedad, angustia, podemos llorar, podemos estar irritables, enojarnos con los demás, pero no sabemos qué es lo que está atrás. Por eso yo, por lo menos que sigo lo que es un enfoque de integración, valoro todas estas cosas que trae el psicoanálisis y valoro muchas otras cosas que traen las visiones espirituales. Porque a ver, voy a leer un comentario porque si no se me va a pasar. Bueno, dice Fer, que es del programa Enamorarte de Vos. Hay un libro de Tus Zonas Erróneas donde me encanta una frase: no necesitas la aprobación de nadie. Claro, el libro de Wayne Dyer, ¿no es cierto? Me dice, yo hablo bastante de eso. Uy, me parece que se me fue un poco el comentario. Se me fue un poco el comentario. Acá está. Hablo bastante de eso, no sé qué pensás vos, pero a mi criterio el miedo no existe. Es una ilusión. Si yo no me amo, no puedo amar al resto. Bueno, a ver, sí, es muy bueno el tema, ¿no? También hablamos bastante del miedo. Todo depende con esa conexión. Ahí meto un poco, voy a complementar un poquito. Tenemos el ego. Ahora vamos a hablar un poco del ego, que es como, digamos, el más conocido de todas estas partes nuestras. Pero después aparece Jung, Carl Gustav Jung, que tiene una visión más amplia, más transpersonal, más conectada a la espiritualidad. Y él lo que dice es que también hay otra parte que él le llama el sí mismo, que sería lo que le podemos llamar la conciencia crística, si se quiere, el yo superior. Tiene muchos nombres en las distintas culturas porque todos entienden, por ejemplo, todas las disciplinas que se basan en la meditación, que atrás de todo esto, atrás de todos estos deseos más impulsivos, atrás de todos estos mandatos que fuimos incorporando en la vida, y atrás del yo, que es básicamente esa parte que siempre trata de acomodarse, de ser querida, de que los demás te aprueben, de buscar manejar todo esto para tener la menor cantidad de problemas en la vida. Bueno, todas esas partes en algún punto son artificiales. Son artificiales porque justamente se fueron creando, ¿no? Como decíamos, por ejemplo, si a mí me toca en la rueda de la vida, ¿no? Por muchas razones, pero me toca un padre que es muy crítico y que me exige siempre o que me critica lo que hago, bueno, es muy probable que mi propia forma de verme sea de mucha autoexigencia. Entonces, que me cueste, por ejemplo, reconocerme las cosas que hago, que me cueste estar contento con mis logros, que me cueste ver mis partes positivas. Esto es muy dramático. Pero claro, esa parte es una construcción que surgió a partir de eso. Y cuando uno evoluciona, por eso esta conciencia, este sí mismo del que habla Jung, tiene que ver con algo más profundo, ¿no? Algo que no depende de todo eso que se fue creando en nuestra vida, en la cultura, dependiendo de lo que fue nuestra familia, sino que está ahí. Digamos, en las prácticas meditativas se llama esta conciencia, la presencia, la conciencia testigo. ¿Por qué? Porque mira todo esto otro, mira el teatro, ¿no? Sí, quiero ya esto, quiero ya esta satisfacción. Bueno, eso es un impulso. Mira ya el yo diciendo, ay, por favor, que nadie piense mal de mí, porque yo soy, no sé, soy la persona fundamental de mi familia, entonces no quiero que nadie me critique. O mira este super yo que dice, sos una porquería, tenés que
no sé, no te rías porque vas a molestar a los demás. Observa todo esto y, claro, ve su ficción, ¿no? Ve la parte ilusoria de eso. Entonces, desde esa parte es que, digamos, creo que las disciplinas coinciden en que surge el amor, ¿no? Porque el amor es incondicional, el amor es algo que surge cuando uno no está conflictuado, ¿no? Cuando uno no está preocupado, queriendo cuidarse, defenderse, como sea. Ahí surge el amor hacia uno, porque ¿por qué no nos amaríamos? ¿Por qué nos juzgaríamos? ¿Por qué nos juzgaríamos por las cualidades, ¿no? Por si somos más buenos en esto, menos buenos en esto, por si nos tocó un cuerpo u otro. Desde ese punto de vista, no tiene sentido. El self también es la autorreferencia. Bueno, depende siempre de esto, estamos hablando como de diferentes clasificaciones y nombres que se le ponen, ¿no? El self puede ser esa sensación de uno mismo parecida a la idea del yo, o desde la teoría de Jung, por ejemplo, es más algo que está más allá de eso. Digamos que lo que hace es integrar todo lo anterior y todo lo demás. Bueno, gracias María Emilia por tu comentario. Se aprecia mucho. Karina dice, aparecen los vacíos, soltando a nuestros padres. Bien. Se me había cerrado la pantalla. A ver, dice Belinda, ¿cómo saber que la voz que oyes es el yo superior y no el ego? Bueno, es una muy buena pregunta esa. El ego, y ahí me das un buen pie para volver a tratar esta parte, el ego dice Freud, esto también es muy interesante, el ego es como, por ejemplo, el jinete, él hace esta metáfora, el jinete del caballo, ¿no? El caballo es todo lo instintivo, es este ello. La energía viene de ahí, el deseo viene de ahí. El yo es el jinete que lo trata de llevar para donde puede ser útil. El yo siempre está pensando en cómo conservarse, ¿no? Y por eso lo que vemos tanto es que el ego está tan preocupado por la imagen que tenemos. Porque en la cultura, si tenemos una buena imagen con los demás, estamos más seguros. Si los demás nos ven bien o sentimos que nos ven bien, vamos a tener más amigos. Esa es la idea, esa es la idea que se hace el yo, aunque es una idea muchas veces falsa. Si en mi trabajo me valoran como el mejor en lo que hago, eso me va a dar más seguridad económica. Entonces siempre está buscando mantener esa imagen positiva de uno mismo, ¿no? Por eso el ego es el que las críticas no las quiere escuchar, las críticas que por ahí son genuinas, las críticas que nos pueden servir para hacer un poco esta autoevaluación y decir, bueno, a ver qué me pasa. No las quiere escuchar. Lo que quiere escuchar es elogios, ¿no? Por eso es tan egoico, por ejemplo, esto de las redes, subir la foto en la que mejor saliste o subir tu foto en ese viaje espectacular que hiciste, para transmitir la sensación a los demás que tenés una gran vida, que los demás te devuelvan eso y de alguna manera creértelo, ¿no? Decir, qué bueno, qué bueno que soy, qué capaz, qué buena vida, cómo comparado con los demás estoy mejor. ¿Por qué? Porque el ego siempre está tratando de conservar eso, ¿no? Es el que de todo esto que nos pasa internamente trata de hacer algo más o menos coherente, algo que tenga sentido. Por eso a veces todos internamente estamos locos, ¿no? Porque tenemos muchos egos, muchas partes, muchos yos. Por ejemplo, uno puede ser muy bueno en su trabajo, muy competente en su trabajo, sos un abogado excelente. Ahora, como pareja, te sentís muy inseguro. En lo sexual, por ahí tenés inseguridades. Como amigo, por ahí te sentís que sos valorado. Pero, no sé, a la hora de hacer deportes, sentís que sos el peor. Bueno, entonces de todas esas imágenes que vamos teniendo,
De todas, me dicen que se cortó Instagram, pero si están viendo en Instagram, avísenme si se está viendo bien, por favor. De todas esas imágenes que tenemos que hacer algo coherente. Y por eso a veces nos entran tantas dudas sobre qué somos, porque tenemos como que un poco de este collage de imágenes que tenemos. En esto soy bueno, en esto no tanto, acá me critican, acá me elogian, acá me siento bien haciendo esto, en cambio en esto me siento inseguro. Tenemos que tener una imagen más o menos coherente. Por eso es ilusoria, porque trata un poco de tomar de eso, de lo que fuimos viendo en la vida, de lo que nos fueron diciendo, de las partes donde sí sentimos que las hacemos bien, y tratamos de generar una imagen coherente de nosotros mismos. Pero claro, a veces esa imagen se siente bastante frágil, ¿no? Porque de repente nos pasa algo, como también se puede desatar un conflicto si de repente nos echan del trabajo, porque por ahí estábamos, nos sentíamos bien, capaces con eso, y de repente nos dijeron, no, mira, no estás rindiendo, entonces te vamos a tener que echar. Y de repente uno dice, pará, la imagen que tenía se cayó, entonces entran todos los miedos, entonces entra ese conflicto de decir, bueno, ahora, ¿con qué me valoro? Por ejemplo. Bueno, gracias, Vale, que me dice que se ve bien. Entonces, esta pregunta, la voz del yo, siempre va a este lado. El yo nos va a decir, cuando estamos en una situación social, por ejemplo, bueno, a ver, cuidado de lo que decís, cuidado porque está evaluando siempre en la realidad qué nos puede perjudicar y qué nos puede beneficiar. Por eso es tan tortuoso, ¿no? Por eso también cuando uno puede meditar, escucha estas voces y realmente es una autotortura todos estos pensamientos, estos juicios, estas preocupaciones, porque está tratando, nuestro ego está tratando de hacernos sentir seguros dentro del mundo, hacernos sentir a ver qué tenemos a favor, cómo manejamos los riesgos que hay. Digamos, es el que hace todo ese trabajo de manejar todo lo demás y de escuchar esto moral que viene del super yo, que te dice, bueno, esto no lo puedes hacer. Entonces, a veces hay algo que querés hacer, que te gustaría, pero eso te dice que está mal. Entonces, por ejemplo, aparece la culpa, cuando decimos, bueno, perjudiqué a alguien porque me convenía y te aparece la culpa diciéndote, fíjate, mira, lastimaste a alguien, solo te importó tu beneficio. Las personas, a ver, leo lo que dice Vale, qué bueno que estás tratando, como siempre, un placer escucharte, aprendo mucho. Bueno, muchísimas gracias. Como siempre, las personas tenemos el querer algo, el desear algo, y de repente también tener que ver qué está bien, qué está mal. Por eso el psicópata, por ejemplo, el maltratador, no tiene culpa, no tiene este super yo, prácticamente no existe. ¿Por qué? Porque no le importan los valores morales, no le importan los valores de la cultura, no le importa lo que sea mal visto, y no tiene culpa de decir, bueno, si le hago mal a otro, por más que me beneficie a mí, por ahí eso me pone en un conflicto porque no quiero hacerle mal a otro, quiero sí tener lo mío, pero quizás que no dependa eso de que a otro le vaya mal, por ejemplo. Entonces el psicópata eso no lo tiene y por eso son personas que pueden hacer lo que sea, usar a los demás, lastimar sin problema, porque justamente no tienen esa parte. Entonces ahí vemos un poco por qué todas las partes son importantes, ¿no? Porque todas tienen su función. El conflicto nos aparece cuando no sabemos un poco cómo equilibrarlas. Entonces decía, esta voz del self, esta voz del yo superior, no te dice esas cosas, no tiene miedo. Y eso es fundamental, no tiene miedo de cómo te vean, te va siempre a orientar, y esto es lo que a veces le podemos llamar la intuición, lo que le podemos llamar esto lo sé, esto sé que tengo que hacerlo. Hay algo que uno siente que viene de adentro y que te está guiando. Y no tiene miedo, tampoco tiene esa ambición de decir, esto lo quiero hacer porque quiero tener este logro, y que no está mal tener logros, obviamente. Pero el ego, cuando el ego está como muy fuerte, busca las cosas para tener reconocimiento, para
decir, bueno, ya está, me dijeron que soy el mejor cocinero, entonces ya está, yo ya puedo poner eso en mi perfil y me siento bien con eso. La voz del ego dice ese tipo de cosas, ¿no? Dice: "Ey, cuidado que no le gustó lo que hiciste y te criticó". O cuidado que si haces algo, y por eso, por ejemplo, a veces uno hace cosas que vienen del ello, digamos, que son para, por ejemplo, tener placer. Entonces, hice algo y no sé, me comí esto que me gustaba. Y yo quise hacerlo y lo sentí, pero después la voz del juicio que toma un poco esto que viene de los demás, te dice: "Ay, no, pero estás gordo, o no tenés límite, o sos un angurriento", demás cosas. Entonces uno se termina sintiendo mal. Entonces eso tampoco sirve. A esto instintivo que tenemos hay que darle lugar a sentir placer, por ejemplo. Por eso, obviamente, quien tiene una vida sexual muy empobrecida, donde no tiene satisfacción por ese lado, también se empieza a perder energía, porque esa energía que tiene que fluir, de nuevo esta metáfora del caballo, ¿no? Usar la potencia del caballo para ir, nos lleva hacia donde queramos, ¿no? Porque tiene esa potencia, ¿no? El jinete solo no puede correr como el caballo. Entonces, si esa energía la sabemos canalizar, que eso es un poco esta idea del sí mismo, donde esto se empieza a integrar. Si usamos esa energía, por ejemplo, yo estoy bien, estoy energético porque mi vida sexual está bien, porque si me enojo con alguien, lo puedo decir, entonces eso me da energía, y esa energía después, ahí sí el yo la convierte en cosas que son más culturales. Entonces después eso, por ejemplo, hago ejercicio, porque me gusta estar bien, porque me quiero cuidar y porque me siento bien después de hacerlo. Pero se canalizó un poco esa potencia hacia algo que también culturalmente no es problemático, mientras lo sexual puede ser problemático o tiene que ser, por ejemplo, algo que uno lo tiene que llevar al ámbito privado y muchas veces se tiene que limitar en situaciones de la vida, ¿no? Te gusta alguien y no se lo vas a ir a decir o no vas a ir a hacer algo por un montón de razones que te aparecen, y eso tiene sentido. Entonces, cuando más allá de esto, esa otra visión, esa visión más profunda del sí mismo, te dice otro tipo de cosas. Te dice, te recuerda a alguien a que le tenés ganas de ir a verlo y, no sé, de preguntarle cómo está. Te recuerda algo creativo que tenés ganas de hacer. Te dice, bueno, no sé, te imaginás, la imagen de estando en un viaje que tenés ganas de estar pasando. ¿Por qué? Porque eso no trae conflicto, ¿no? Si bien hay que despejar el juicio y todo eso, son situaciones que son vitales, que las necesitamos y que no están perjudicando a nadie ni vienen del miedo, sino vienen de este deseo de vivir. Entonces, un poco tomando ahí sí, dice Silvia, el ego nos boicotea, exacto. Tomando un poco esto, que es la visión más integrativa de Jung, cuando esto todo lo integramos, cuando tenemos nuestra conciencia moral que nos permite saber qué está bien y qué está mal, dónde están los límites, cuando tenemos un yo que se maneja en la realidad y es fuerte para resolver, ahí sí, resolver problemas, y cuando le damos lugar a todas las necesidades que tenemos, o sea, no nos reprimimos tanto. Hay personas que uno las ve y están desvitalizadas, no hacen nada por placer, no hacen nada que les guste. eh, Todo por ahí es obligación, todo es necesidad, todo es para sobrevivir. Eso inevitablemente en algún momento trae enfermedad, porque se está bloqueando toda esa energía por el no puedo, por el no me conviene, por el tengo miedo, y entonces terminamos con una sensación de que sí, no tengo ningún riesgo, pero no vivo nada, no siento nada. En cambio, cuando uno puede sentir esas cosas, que puede ser cantar, que puede ser bailar, que puede ser hacer ejercicio, como decía antes, que puede ser reírse, cuando le damos lugar a todas esas cosas vitales sin preocuparnos tanto por el juicio, bueno, toda esa energía se retroalimenta y la podemos usar para un montón de otras cosas. Ahí sí, objetivos que elegimos y quizás objetivos más profundos, que pueden ser, ahí sí, hacer algo trascendente, algo que ayude a los demás,
o algo que quede cuando nosotros no estemos, o algo sí que sea valorado, pero porque nos surge de adentro querer hacer eso, ¿no? Si uno escribe algo, tiene ganas de expresar algo, eso es profundo. Después aparecerá el ego diciendo, bueno, a ver si te van a criticar, si te van a elogiar, pero el deseo de hacer eso viene desde algo más profundo. A ver, dice Fernanda, nosotros somos nuestros enemigos principales, creo que es muy profundo el tema, resolver las luchas internas, un trabajo y un proceso. Sí, exactamente. Somos nuestros enemigos en la medida en que no vemos que nos estamos boicoteando con estas cosas, ¿no? Entonces, por eso siempre el camino a la salud es poder decir, bueno, a ver, cuánto me reprimo, qué cosas quiero hacer, y por eso en general la energía sexual y la energía agresiva son dos de las fuerzas más potentes que tenemos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la agresividad sirve para hacer algo. Si yo quiero cambiar algo en mi familia, o quiero cambiar algo en mi pareja, o quiero cambiar algo en mi lugar de trabajo, necesito agresividad, necesito esa energía para ir y decir a los demás, basta de esto tiene que cambiar, no podemos seguir así. Si no tengo esa potencia, no lo puedo hacer, porque puedo tener la idea de lo que quiero que pase, pero no tengo la energía para ir y mover cosas para hacerlo. Entonces uno tiene que prestar atención y ver si en lo que le está pasando está reprimiendo mucho toda esa energía vital que se tiene. Tiene que ver si los mandatos que tenés están siendo muy duros con vos y si solo te estás quedando en las cuestiones negativas. Para eso a veces, por ejemplo, se hace un ejercicio que es hacer una lista con 2 columnas y pongo todo lo malo, lo que me digo siempre. Pero por cada cosa mala que pongo, pongo algo bueno también. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene el juicio tan fuerte, no vemos esas cosas. Entonces nos dijeron, ay, qué lindo que sos, pero eso lo ignoramos. Nos dijeron, qué lindo hablar con vos, o qué la energía que vos ponés, cómo nos hace bien. Y todo eso no lo vemos. Entonces, cuando ese super yo está muy fuerte, cuando ese juicio está muy fuerte, tenemos que hacer el ejercicio de conectar con todo el otro bueno que tenemos, todo el otro que es valorable, para poder valorarnos nosotros. Y para que ese yo, que está ahí en el medio, tratando de equilibrar todo esto y de funcionar en el mundo, pueda sentir más confianza para hacer las cosas. A ver, pregunta María Isabel. ¿Un psicópata puede demostrar sentimientos? Quiere decir manipular, demostrarse afectivo por momentos. Perdón si salgo del tema. Bueno, sí, está relacionado el tema porque por esto de que si no, o sea, si bien nosotros podemos decir por qué nos meten tantos mandatos, tantos valores, tantas cosas que no hay que hacer, prohibiciones, bueno, eso tiene un sentido. En un momento de la vida tiene un sentido para que, por ejemplo, un chico no agarre y cruce la calle. En principio tiene miedo a que lo reten, entonces por ahí no lo hace por eso. Cuando es más grande ya uno dice, bueno, yo ya aprendí que corro un riesgo, entonces no lo hago. Pero eso es necesario. El psicópata no necesariamente porque no le hayan dado límites, sino muchas veces porque la falta de afecto en esas relaciones o los maltratos generan tanto odio hacia los demás que no se desarrolla la empatía. Entonces el otro se vuelve simplemente un objeto, alguien o algo, en realidad, que me sirve en la medida de que yo pueda lograr algo con eso. Si no, esa persona no me sirve. Entonces puedo fingir sentimientos tranquilamente, porque si el psicópata es muy hábil, entonces puedo fingir que amo, puedo fingir que me preocupo por el otro, puedo fingir que pienso en el otro, pero en realidad no está sintiendo eso. Siente cosas, sí siente cosas, pero no esa empatía, no esa preocupación por el otro, no eso que en una persona sana tiene que estar, un equilibrio entre lo que quiero para mí y preocuparme por los demás. Bueno, estamos con poquito tiempo, hoy no les pasé mis redes, bueno, y voy a leer un par de preguntas más que hay, pero antes, bueno, está mi canal, Psicología de otra dimensión de YouTube, donde están subidos los programas, les pido si pueden que se suscriban, que me ayudan mucho compartiendo los videos. En Instagram, @matías.s.martin, también me pueden seguir.
y van a tener las publicaciones donde ampliamos estos temas, donde siempre trato algo de lo que se habló en el programa, como para que quede, que también algo se puede, muchos lo guardan y lo comparten porque ahí está explicado. A veces cuando uno lo quiere compartir con otra persona, bueno, está explicado de una forma más o menos sencilla. A ver, Fernanda pregunta, ¿el narcisista es todo lo contrario? Sí, el narcisista lo que tiene es un ego demasiado grande, agrandado artificialmente, pero frágil a su vez. O sea, el ego que hizo, como no tolera todo esto que pasa alrededor del juicio, de tener que ponerte límites, de a veces sentirte mal con vos mismo, se agranda artificialmente. Entonces el narcisista todo el tiempo está buscando que lo elogien, todo el tiempo está buscando resaltar lo bueno. En realidad eso es una burbuja, porque es muy frágil. Pero de afuera pareciera que es una persona con muchísima confianza, que siente que todo lo hace bien. Solamente tiene agrandada esa parte, pero por ejemplo, lo que no tiene fuerte es partes más profundas, que tienen que ver con el afecto por los demás, que tienen que ver con conectar a veces con la humildad también, porque cuando uno logra hacer esta integración, no necesita tanto. Obviamente el reconocimiento siempre es importante, pero no necesitas todo el tiempo estar mostrándolo. Entonces, lo sentís en algo profundo, entonces ya eso no hace falta. Bueno, pido disculpas, están acá con el timbre en el edificio. Bueno, nada, estamos cerrando igualmente porque son las 9, así que le vamos a dar lugar a Claire y a Todo es Uno. Bueno, les mando un gran saludo, espero que les haya gustado el programa. Después, bueno, ya saben, preguntas, lo pueden dejar si están viendo en diferido o los que le quedó algún comentario en el programa que se sube mañana, tanto en YouTube, en Quinta Dimensión, como en mi Instagram. Así que, bueno, muchas gracias y nos vemos la semana que viene.